Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Nos encontramos en este momento en su espacio de entrevista correspondiente al martes 9 de febrero del año 2016. Ya está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es un gusto. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación a estar en este gustado programa. Gracias, Jaime, por tomar la invitación. El tema que vamos a hablar con el comisionado Campos es probidad, investigación a exfuncionarios y actualidad del Instituto de Acceso a la Información Pública. Les ofrezco una breve contextualización. La probidad y transparencia de los funcionarios públicos consiste en un tema clave, no solo por el balance de sus patrimonios, tanto al inicio como al cierre de sus gestiones, también por las decisiones que ejercen al frente de las instituciones que presiden o para las cuales ejercen sus funciones. Al respecto, dos temas que han estado en agenda y que son importantes ponerle en su discusión y que tendremos la valoración del comisionado Campos, están vinculadas. El primero, la investigación a más de 30 exfuncionarios que tiene la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y por otra parte la ley de probidad aprobada a finales del año pasado por la Asamblea Legislativa, sancionada por el presidente de la República, pero que la Sala de lo Constitucional, a través de una medida cautelar, ha suspendido provisionalmente la entrada en vigencia de dicha ley. Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información viene abordando asuntos relevantes. Entre ellos queremos destacar dos, surgirán seguramente otros. El primero, vinculado a la entrega de información concerniente a los mapas de ubicación de las pandillas por parte de la Policía Nacional Civil y por otra parte la resolución para la entrega de audiovisuales de la sesión de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia que abre el punto para que las sesiones de dicha institución sean conocidas por la ciudadanía. Entre estos y otros temas hablaremos con el comisionado Jaime Campos. Jaime, gracias nuevamente por estar con nosotros. Y para iniciar la entrevista, nos encontramos en este momento en una coyuntura donde la importancia de conocer lo que ha ocurrido en las gestiones de diversos exfuncionarios al frente de diversas instancias, ya sea en el órgano ejecutivo como en el legislativo y el manejo de sus patrimonios, se vuelve relevante. Y me gustaría iniciar justo con esto. ¿Qué opinión le merece este contexto que está la sección de probidad de la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional? Bueno, recientemente el expresidente Mauricio Funes se ha presentado ante la Fiscalía para presentar información vinculada a tregua, entre otras cosas. Ante esta coyuntura, pues, ¿qué opinión le merece? Bien, en primer lugar, hay que decirlo, Carlos, el tema de probidad ha surgido gracias a que el Instituto de Acceso a la Información Pública emitió a mitad del año anterior resoluciones en el sentido de ordenar la entrega de versiones públicas a las declaraciones juradas de patrimonio que los funcionarios, obligados por la ley sobre el enriquecimiento ilícito, presentan a la sección de probidad. Hay que decir que esta ley sobre el enriquecimiento ilícito, que data de 1959, mantenía bajo el manto de la reserva absoluta todas las declaraciones de patrimonio que habían presentado los funcionarios. Es hasta que en julio del año pasado que el instituto le ordena a la Corte Suprema de Justicia que elabore versiones públicas de las declaraciones de patrimonio, que se ha visto un mayor interés, desde luego, por parte de la ciudadanía como ejercicio de auditoría sobre los bienes que tienen los funcionarios, a fortalecer el trabajo que hace la sección de probidad. El primer punto, o el primer paso que se dio entonces, es que el instituto le ordena a la Corte Suprema de Justicia que haga públicas las declaraciones de patrimonio. El segundo paso que se ha dado es que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que también son públicas las auditorías o exámenes que realiza la sección de probidad a las declaraciones de patrimonio. En ese contexto, se impulsa en la Asamblea Legislativa el proyecto de una nueva ley de probidad que desde luego es necesaria, ya que la ley sobre el enriquecimiento ilícito, que todavía está vigente por virtud de una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, no se ajusta a las necesidades de estos tiempos. Nada menos, esta mañana nosotros hemos emitido una tercera resolución relacionada sobre las facultades que tiene la sección de probidad en cuanto a requerir la actualización de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. En este sentido, quiero compartir contigo que el jefe de la sección de probidad manifestó que la ley sobre el enriquecimiento ilícito no le otorga facultades para poder requerir o exigir actualizaciones a los funcionarios. Sin embargo, lo que hemos dicho en el instituto, más allá de validar esta posición,
es que el deber de transparencia y el principio de probidad que debe regir la conducta de todos los servidores públicos debe servir para que ellos, de su propia iniciativa, es decir, de una manera proactiva, actualicen las declaraciones de patrimonio, sobre todo en el caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo periodo dura 9 años, y también en el caso de jueces y magistrados de segunda instancia del órgano judicial, cuyo cargo prácticamente es indefinido. Jaime, con la mención que usted acaba de hacer, me parece interesante este punto. El Instituto de Acceso a la Información, por sus competencias y atribuciones, ha podido impulsar o mover este proceso de investigación que ahora queda bajo atribución de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y que se ha conocido en los medios de comunicación que por lo menos más de 30 exfuncionarios están en proceso de investigación por sus patrimonios, por las sospechas que se tiene de enriquecimiento ilícito o por lo menos que no han podido declarar ciertos montos. ¿Y por qué es interesante el tema? Claro, en la medida que es conocido por la gente, la información que está a disposición de las personas, puede existir este ejercicio de Contraloría Ciudadana. Efectivamente, Carlos. Quiero decir, a riesgo de equivocarme y no resultar demasiado presuntuoso en esto, que si no es porque el Instituto de Acceso a la Información Pública le ordena a la Corte Suprema de Justicia revelar las declaraciones de patrimonio, todo esto que estamos viendo, las investigaciones que realiza la sección de probidad, no se hubieran realizado. Hay que decirlo, desde 1959 hasta el año pasado, al menos de lo que se conoce públicamente, ningún solo caso, ningún funcionario fue investigado por la sección de probidad. Desde el momento que las declaraciones de patrimonio son públicas y existe el control social, la auditoría ciudadana del por qué un funcionario ha incrementado, aparentemente sin justificación alguna, su patrimonio, es que esa presión obligó más bien a la sección de probidad en realidad realizar su trabajo. Trabajo que la ley se lo viene otorgando desde 1959. De esa manera sí te puedo asegurar que el trabajo del instituto, las resoluciones del instituto, han impulsado para que la sección de probidad cumpla lo que la misma ley le prevé. Por otra parte, hay dos reacciones que se han dado respecto a este tema. En un momento se valoró en la Asamblea Legislativa una comisión especial que investigue las actuaciones de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero por otro lado, la Corte ha encomendado la responsabilidad de vigilar estas investigaciones de la sección de probidad a ciertos magistrados que componen diversas salas, Jaime. Y me gustaría tener qué opinión le merece. Por un lado, partidos políticos o dentro de la posibilidad de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, los grupos parlamentarios, hacer una comisión de investigación a lo que puede hacer la sección de probidad, pero por otro lado en la Corte Suprema hay magistrados que tienen como parte de su tarea estar observando el trabajo. O sea, digamos, los ojos están sobre el trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Claro, hay que decirlo, Carlos, que la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos no se ajusta a las necesidades o a las demandas ciudadanas que se tienen hoy día. Una ley de 1959 amparada en la Constitución de 1950, no es compatible con lo que actualmente hoy vivimos los salvadoreños. Es desde luego necesario una nueva ley de probidad. Bajo este análisis también hay que decir que la ley sobre el enriquecimiento ilícito tiene muchos vacíos. Esta mañana, en la resolución que hemos emitido, el Instituto ha señalado a la Corte Suprema de Justicia que el artículo 27 bis de la ley sobre el enriquecimiento ilícito le ordena a la Corte Suprema de Justicia, como ente encargado de velar por la aplicación y cumplimiento de la ley, que dicte los reglamentos que sean necesarios. La Corte Suprema de Justicia no ha emitido reglamento alguno para poder volver más eficaz la ley sobre el enriquecimiento ilícito. En ese sentido, también lo he dicho públicamente, es necesario que la sección de probidad cuente con un método de verificación de las declaraciones de patrimonio. Al contar con un método de verificación de las declaraciones de patrimonio, podemos dejar desde luego atrás cualquier duda, cualquier sombra
que pueda existir del por qué la sección de probidad audita a determinados funcionarios y no a otros. Cabe decir que el universo de funcionarios y empleados públicos que están obligados a presentar su declaración de patrimonio asciende a más de 7,000 funcionarios. Entonces, ¿por qué la sección de probidad realiza auditorías sobre determinados funcionarios? Es necesario, por el principio de transparencia, que la Corte Suprema de Justicia emita la normativa necesaria, entiéndase reglamentos o instructivos, para que la sección de probidad cuente con un método objetivo de verificación. Son parte de los vacíos que tiene la ley actual, que mientras no esté vigente la nueva ley de probidad, la Corte Suprema de Justicia, como reitero, como organismo encargado de velar por su correcta aplicación, debe aplicar o debe de dictar esta normativa. Y el caso que te puedo citar de esta mañana, en que pidieron la actualización de la declaración jurada de patrimonio que habría presentado el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue: no la ha presentado porque no está obligado de acuerdo con la ley. Sin embargo, ya la nueva ley de probidad, que fue suspendida en sus efectos, sí contemplaba la posibilidad, o más bien la obligación, de que los funcionarios públicos actualicen sus declaraciones. Entonces, ahí hay un vacío legal de la actual ley que debe ser complementado por reglamentos o normativa que debe dictar la Corte Suprema de Justicia. En la medida que la medida cautelar que la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no entre en vigor, la aplicación de la actual ley de probidad obliga a tener reglamentos o disposiciones que la sección de probidad pueda ver estos detalles con más detenimiento. Tenemos que hacer una pausa, Jaime, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de la actualidad del Instituto de Acceso a la Información, resoluciones y algunos temas que me gustaría que platiquemos regresando tras la pausa. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con más en este espacio de entrevista de Informa TVX. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista de Informa TVX correspondiente a este martes 9 de febrero del año 2016. Está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y estamos hablando de probidad, investigación a exfuncionarios y también actualidad del Instituto de Acceso a la Información. Retomando entonces la entrevista, comisionado, ahora vamos al ámbito del trabajo que ha estado desarrollando el Instituto en las últimas semanas. Un tema que ha generado debate y notoriedad mediática consiste en la resolución que el Instituto de Acceso a la Información Pública hace a la Policía Nacional Civil, que debe de entregar información a un periodista que así lo requirió sobre los mapas de ubicación de las pandillas. Hasta este momento, comisionado, ¿cómo es el estado de ese caso? ¿Cómo va este caso? El Instituto dictó la resolución en las primeras semanas del mes de enero. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que las instituciones públicas pueden presentar recursos ante el mismo instituto para que puedan reconsiderar la decisión. Y fue así como, con base en la misma ley, la Policía Nacional Civil presentó un recurso de revocatoria contra la decisión del instituto que ordenó que la Policía Nacional Civil revele los mapas donde operan las principales pandillas en nuestro país. Significa esto que la decisión del instituto todavía no está firme, sino que está pendiente de resolver el recurso presentado por la policía. Uno de los temas o de los argumentos que la Policía Nacional Civil expuso ante este escenario es que podría representar un peligro no solo para los pandilleros, su vida y la de sus familias, pero también un poco para la estima de los mismos grupos, o sea, que podría elevar la autoestima de los grupos criminales, y por otra parte también que es información que puede utilizar la policía en materia de estrategia o políticas de seguridad. ¿Qué reacción o qué valoraciones generó el instituto en su momento al conocer estos planteamientos? Claro, en su momento el instituto determinó que no basta nada más con alegar la posible riesgo que se pueda tener al revelar la información. De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, es necesario probar que el daño de revelar la información es mucho mayor al que se pudiese tener de tener la información en reserva, publicada. Básicamente lo que el instituto resolvió para liberar esta información o para ordenar su entrega es que en el departamento de Usulután ya se habría entregado la información relativa al mapa de ubicación de las pandillas. Es decir, que ya esta información, o al menos parte de ella, ya habría sido revelada.
Lo que la Policía Nacional Civil adujo en su escrito de revocatoria es que esa información que se dio no contaba con los protocolos de comunicación institucional, es decir, que no se trata de información oficial. Y es justamente uno de los argumentos que está analizando el instituto en este momento. Es decir, que es información que se filtró o que se puso a disposición sin tener los requerimientos de que era una información reservada por la misma policía. Es correcto, es correcto. Ahora bien, me gustaría que hablemos un poco sobre otro tema que es vinculado al ROS, el reporte de operaciones sospechosas, a la investigación que se tenía sobre el expresidente ya fallecido Francisco Flores y la demanda que entiendo que fue funde ante el instituto para la fiscalía de que esta información, o más bien a decir si el ROS implicaba una sanción la publicación del ROS. Coméntenos cómo está el estado de este caso también. Es correcto. Funde presentó una solicitud de información que fue rechazada por la Fiscalía General de la República relativa a que se le entregase una copia de la sanción que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América habría impuesto al Estado salvadoreño por haberse revelado el reporte de operaciones sospechosas. El instituto conoce el caso a raíz de que los abogados de la Funde presentaron un recurso de apelación y al igual que en otros casos, la Fiscalía no supo argumentar la reserva de la información o no supo probar, como dije anteriormente, el daño que pudiese ocasionar de revelar la información. De tal manera que el instituto, en aplicación del principio de máxima publicidad, ordenó la entrega. El día viernes de la semana pasada, a petición de la Fiscalía General de la República, tuvimos una audiencia en la cual prácticamente ellos manifestaron la imposibilidad de cumplir con la resolución del instituto. Resolución que le había otorgado un plazo de entrega de 5 días que se vencieron el día de ayer. Nosotros hoy día estamos esperando ya sea el informe de cumplimiento por parte de la Fiscalía o bien que los abogados de la Funde expresen al instituto de que la información no ha sido entregada. Y esto es así porque ellos, los abogados de la Funde, habían ya anticipado el día viernes que en caso de no entrega de la información se inicie un proceso sancionatorio contra el actual fiscal general de la República por no proporcionar una información que ha sido ordenada por el instituto. ¿Qué podría implicar un proceso sancionatorio si la Fiscalía General de la República no presenta esta información, comisionado? Una multa que va de 20 a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio y servicios, es decir, aproximadamente una multa de $10,000 contra el titular, es decir, contra el actual fiscal general de la República. Ahora, otro de los temas que también me gustaría que hablemos de resoluciones del Instituto del Acceso a la Información ante una solicitud de 2 personas que pidieron tener acceso al audio o al material audiovisual de las sesiones de la Corte Plena, que estamos hablando de una sesión del año pasado, pero me gustaría que nos comente un poco en qué consistió este caso. ¿Por qué hago la pregunta? Porque es interesante saber cómo se desarrollan las sesiones de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. No podemos ver, por ejemplo, en televisión las sesiones que hacen las comisiones de la Asamblea Legislativa o el plenario, pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia es información poco conocida. Entonces, si nos puede comentar un poco sobre este caso y la importancia que tiene. Claro, se presentaron 2 ciudadanas a pedir una información relacionada con la sesión de Corte Plena en la que el año pasado se habrían destinado a los nuevos magistrados a diferentes salas que componen la Corte Suprema de Justicia. Ellos pidieron, en concreto, el requerimiento de información fue el registro audiovisual de esa sesión de Corte Plena. La Corte Suprema de Justicia lo que ordenó entregarle era una transcripción literal de lo ocurrido en dicha sesión de Corte Plena. Sin embargo, amén de que la información había sido solicitada en otro formato, es decir, en el registro audiovisual, la transcripción literal que le fue entregada a las peticionarias tenía ciertos espacios vacíos, en blanco, como silencios prolongados. Y fue así que, inconformes con lo entregado por la Corte Suprema de Justicia, las ciudadanas llegan al instituto. El instituto ordenó recientemente que se le entregase el registro audiovisual a las peticionarias, porque básicamente siguiendo los principios del gobierno abierto, que establece la publicidad y apertura de todas las reuniones, en este caso de un órgano fundamental del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, es importante para la transparencia que las sesiones de la Corte Plena, al menos en el ámbito
de cuestiones administrativas sí tengan la apertura para ser luego auditadas y que la población pueda realizar un escrutinio público de lo que hacen los magistrados en el interior. Esto significa que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene que en verdad cumplir esa promesa que muchos candidatos y actualmente magistrados de la sala, de las diferentes salas, habrían dicho en cuanto a abrir las sesiones de corte plena. Es importante por la publicidad y ya lo vemos en otros órganos del Estado, tú lo has dicho, en la Asamblea Legislativa, donde los debates, las deliberaciones son abiertas y eso abona la transparencia. De la igual manera que también en el órgano ejecutivo también hay reuniones que la prensa puede tener acceso. En ese sentido, el Instituto impulsa este tema para que igualmente la Corte Suprema de Justicia pueda tomar internamente las providencias del caso para abrir las sesiones de corte plena. Hasta el momento, esa información, solo para retomar la secuencia del caso, comisionado, ¿esa información ya se le entregó o está a la espera de que el audiovisual que han solicitado estas personas ya está parte de la solicitud o el requerimiento que interpusieron estas personas? Entiendo que, si no mal recuerdo, el día de ayer habría vencido el plazo para que se le concedió a la Corte Plena para que entregase ese audio. Falta todavía el informe que nos presente la Corte Suprema de Justicia. Yo en verdad confío que efectivamente la información sí va a entregársele y abre un precedente importante porque permitiría, por lo menos para la ciudadanía, tener conocimiento de lo que ocurre al interior de las sesiones de corte plena. Justamente quiero retomar esta idea de su argumento. ¿Podría ser el punto de partida para que también la gente conozca lo que pasa en las diversas salas que componen la Corte Suprema de Justicia? Porque nuevamente está el tema de la Corte Plena, ¿no? De todos los magistrados, pero dentro de cada una de las salas se están tomando decisiones o se están abordando temas que son importantes para la institucionalidad del país o para otras áreas del sistema político. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto, no? Claro, tú lo has dicho, y la resolución del instituto reza que porque Corte Plena toma decisiones de importancia para la vida nacional, es importante que toda la población esté enterada. Habría a lo mejor que realizar algún tipo de matización. Por ejemplo, no puede ser pública una deliberación que tiene que ver con asuntos estrictamente privados. Por decirte un ejemplo, un proceso de divorcio, o que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes. Sí. Hay un ámbito de protección o de confidencialidad para ese tipo de casos. Pero otro tipo de casos, y que tienen impacto en la vida nacional por tratarse de asuntos políticos, entiéndase, por ejemplo, las sentencias de inconstitucionalidad que emite la Sala de lo Constitucional, qué bueno sería que frente a la población los magistrados de la Sala de lo Constitucional puedan hacer las deliberaciones que les han llevado a votar a favor o en contra, o por qué, al menos en sesión de Corte Plena, algunos magistrados se abstienen de votar. Esto debe ser parte de un proceso que naturalmente debe surgir de las instituciones, pero que en caso de no surgir, está el Instituto de Acceso a la Información Pública para que poco a poco vayamos abriendo en este campo. Estamos cerrando la entrevista, comisionado, pero no quiero pasar por alto hacerle una última pregunta vinculada al proceso de formación del Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, formación y conocimiento de la ley, particularmente a los funcionarios a nivel municipal. Es conocido que a nivel municipal se tiene como el principal reto, ¿no?, de que los miembros de los consejos municipales o las personas encargadas de comisionados de acceso a la información pública dentro de estos ámbitos conozcan la ley, pero también apliquen los procesos debidos a la ley. Entonces, comenten un poco cómo va esto de la formación y capacitación a funcionarios municipales respecto a la ley de acceso a la información. Nosotros tenemos una labor de capacitación permanente dentro del instituto, nada menos esta mañana, o este día más bien, se están capacitando a más de 25 oficiales de información por parte de la unidad de capacitaciones del instituto. Sabemos que el mayor reto que se tienen en cuanto al acceso a la información pública se tienen en las municipalidades. Sí. Todavía hay oficiales de información de alcaldías que niegan la información sobre pretexto de que puede ser utilizada por un adversario político. Y esto lo vivimos casi a diario dentro del instituto. Nosotros, lejos de convertirnos en verdugos para aplicar sanciones, sabemos que hay que trabajar bastante en el componente de la educación para la transparencia. En ese sentido,
he de felicitar públicamente, por ejemplo, la labor que ha hecho la Secretaría de Participación Ciudadana en su momento para capacitar a oficiales de información del órgano ejecutivo. Pero la tarea mayúscula la tenemos con oficiales de información de los diferentes municipios. Y en ese sentido también hay que destacar las alianzas que tiene el instituto con diferentes organizaciones no gubernamentales que también nos ayudan en esta labor de formación y capacitación de servidores públicos. Quiero agradecerle, comisionado, por habernos acompañado en este espacio de entrevista y espero que en el transcurso del año pues, pueda continuar con nosotros comentándonos un poco la actualidad del Instituto de Acceso a la Información y las resoluciones que está desarrollando esta instancia. Por supuesto, muchas gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con más en Infórmate BX, primera emisión. Volvemos en instantes.